Buenos días, ¿cómo estamos? Hoy es miércoles 18 de septiembre. Vamos a continuar estudiando el libro de Lucas. Estamos estudiando en el capítulo 12, versículo 22, capítulo 12, versículo 22 al 48. Vamos a realizarlo hoy. Vamos a continuar. Hoy vamos a ver qué es lo que nos va a traer hoy nuestro Señor. ¿Qué es lo que nos va a traer hoy nuestro Señor? Ah, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo? Bueno, vamos a comenzar en el versículo 22. A sus discípulos Jesús les dijo, por eso les digo que no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, qué vestirán, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Consideren los cuervos que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si ustedes, pues, no pueden hacer algo tan pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Consideren los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombre de poca fe? Ustedes pues no busquen que han de comer ni que han de beber y no estén preocupados, porque el pueblo, porque los pueblos del mundo no buscan ansiosamente todas estas cosas, pero el Padre de ustedes sabe que necesitan estas cosas. Pero busquen su reino y estas cosas les serán añadidas. No temas, no temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darle el reino. Vendan sus provisiones y den limosna, háganse bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni polilla destruye. Porque donde esté el tesoro de ustedes, allí también estará tu corazón. Estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas y sean semejantes a los hombres que esperan a su Señor que regresa de la boda para abrigarle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos que siervos a quienes el Señor al venir halle velando en verdad. En verdad les digo, que se ceñirá para servir y lo sentará a la mesa acercándole, le servirá. Y ya sea que venga en la segunda vigía o en la tercera y los hay allí, dichosos son aquellos siervos. Ustedes pueden estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido que a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. También ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. Entonces Pedro dijo, Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a los demás? El Señor respondió, ¿a quién es pues el mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor pondrá sobre su siervo para que a su tiempo les dé unas raciones? Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón,
mi señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, el señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Aquel siervo que sabía la voluntad de su señor y que no preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no sabía, hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Ok. Ok, vamos a empezar aquí en el versículo 22. Vamos a empezar aquí en el versículo 22. Sí. Miren, el versículo 22 donde dice, ¿no? A sus discípulos Jesús les dijo, por eso les digo que no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, qué vestirán, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Consideren los cuerpos, que ni siembra ni ciega, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta cuando más vale ustedes, que la sabe. Entonces aquí Dios le está diciendo de que no se preocupe, de que no se preocupe por las cosas. ¿Para quién será lo que has provisto? ¿Tú me entiendes? ¿Para quién será? ¿Para quién será lo que has provisto? Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Considera los cuervos, le está diciendo aquí, considera los cuervos. El cuervo era un ave de rapiña, el cuervo era un ave de rapiña que era considerada inmunda por los israelitas. Los israelitas consideraban los cuervos como cosas inmundas. Mire, vamos a ver lo que dice el versículo el versículo, el versículo 11 del libro de Levíticas, capítulo, versículo 15. Dice así, todo cuervo según sus especies, que quiere decir que los cuervos eran ¿qué? Eran inmundos. Entonces, vamos a ver aquí lo que vamos a seguir estudiando. Cuando los cuervos se siembran, ni ciegan, que ni cuando los cuervos, cuídense los cuervos, que ni siembran ni ciegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo, Dios los alimenta. Cuanto más grande, cuánto más vales ustedes, para que lo sabes. Entonces está diciendo de que Dios va a proveer para nosotros, que Dios le da comida a los animales. Ellos no siembran, ellos no cultivan y Dios los protege. Dígame usted, ¿cuánto más Dios nos puede proteger una cosa? Mira, le voy a decir una cosa, ¿no? Cuando yo estoy limpiando la yarda, ¿no? Que le estoy cortando la yarda, muchas veces, ¿qué vienen? Vienen pajaritos a comer los gusanitos que están bajo la tierra que salen. Entonces, una de las cosas que quiero decirte es que los pájaros esos, ellos no saben el día que yo voy a cortar la yarda, ellos no saben el día que voy a cortar, más sin embargo, cuando yo corto la yarda, ellos vienen. Entonces quiere decir de que esas son cosas de Dios, que Dios pruebe para ellos, cuando ellos ni lo piensan. Y si Dios pruebe para ellos, ¿cómo es que Dios no va a proveer para nosotros? Que Dios siempre ha querido tener relaciones con todos nosotros. ¿Ok? Ok, versículo 25. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si ustedes, pues, no puede hacer algo tan pequeño, ¿por qué se preocupan por los demás? Considere los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Entonces aquí le está diciendo, mira, de que primero estaba hablando acerca de la ansiedad, ¿no? De la ansiedad que tenían las personas en vestirse y en comer y en vestirse. Y eso es una de las cosas que nosotros podemos ver, de que mucha gente piensan en la comida, piensan en la comida y piensan en qué vestirse. Ahora aquí está hablando aquí acerca de la vida,
acerca de la vida, acerca de la vejez, del tiempo que van a estar viviendo. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si usted, pues, no pueden hacer algo tan pequeño, ¿por qué preocupan por los demás? Entonces, ¿por qué uno se va a preocupar por el tiempo, por la hora, por lo que vamos a estar viviendo, por lo que eso no es cuestión de preocuparse? Fíjate entonces aquí, como dice aquí en el versículo 27, consideren los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Dice que Salomón se vistió como ninguno de estos. Bueno, los lirios. Los lirios aquí probablemente se alude a las hermosas variedades de flores de primavera que adornan las colinas de Galilea. ¿Okay? Entonces está diciendo aquí de que Salomón, en toda su gloria, no estuvo más bien vestido que los lirios. Y todos nosotros sabemos bien lo rico que fue Salomón, que el Salomón todas las cosas las puso de oro prácticamente en el palacio y todo. Y entonces dice que Salomón no se puede comparar con quién, con los lirios. 28. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombre de poca fe? Entonces él está diciendo de que tienen que tener fe y le está diciendo una cosa también aquí, mira, si Dios, si Dios viste así la hierba del campo, que hoy en la hierba del campo está hoy y mañana está echada al horno, está echada al horno. Entonces, si él cuida, él viste la hierba del campo, ¿por qué nosotros tenemos que preocuparnos por las cosas esas? Cuando él lo dice, ¿cuánto más hará por usted, hombre de poca fe? Entonces aquí le está diciendo que son hombres de poca fe, pero ¿por qué le está diciendo hombre de poca fe? ¿Por qué le está diciendo hombre de poca fe? Vamos a ver por qué le está diciendo hombre de poca fe. Está diciendo poca fe porque están pensando siempre en las cosas que en sí no deben preocuparse, porque todas esas cosas se las tienen que dejar a Dios. Si dejaran las cosas a Dios, ellos hubieran tenido fe o tienen fe. Eso es como nosotros hoy en día, muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y la queremos hacer así, la queremos hacer así, pero nosotros tenemos que dejarle las cosas a quién, a Dios. Entonces cuando dejamos las cosas a Dios, tenemos fe y las cosas a la manera de Dios van a quedar mucho más mejor y más lindas que a la manera de nosotros. 29. Ustedes pues no busquen que han de comer ni han de beber, no estén preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero el Padre, ¿quién es el Padre? El Padre es Dios, el Padre que de ustedes saben que necesitan estas cosas, pero busquen su reino, estas cosas les serán añadidas. ¿Ok? Entonces le está diciendo que, mira, la gente del mundo, ¿no? Ustedes, pues no busquen que nosotros, que la persona, le está diciendo a ellos, ¿no? A los discípulos que está hablando con ellos ahí, no busquen, no busquen qué comer ni de qué beber, que no se preocupen, de que no se preocupen. ¿Por qué? Porque su Padre Celestial, que es Dios, se lo va a dar todo. Él sabe bien lo que necesita y Dios va a darle lo que necesita siempre. Muchas veces las personas piden cosas que no necesitan, pero Dios sabe bien lo que las personas necesitan y eso es lo que le da. Entonces dice que primeramente antes de estar buscando la comida, antes de estar buscando la bebida, ¿qué van a hacer? Tienen que buscar qué cosa? El reino de Dios. Tenían que buscar, pero busquen su reino. Y estas cosas les serán añadidas. Entonces, cuando tú buscas el reino de Dios, cuando ellos busquen el reino de Dios, todas esas cosas que ellos necesitan le van a ser añadidas, porque su Padre Celestial sabe bien cuáles son las cosas que necesitan. Versículo 32 dice, no temas,
No temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darle el reino. Entonces no debe temer, ellos no deben temer. ¿Por qué ellos no deben temer? Porque ellos, porque Dios ha decidido qué cosa, a darle el reino. Dios ha decidido a darle el reino. Los gentiles buscaban ansiosamente. Los que rechazan a Dios no tienen otra alternativa que buscar con afán y ansiedad para satisfacer las necesidades de su vida. Los creyentes no tienen necesidad de vivir preocupados. Los creyentes no tienen necesidad de vivir preocupados. ¿Por qué no tienen necesidad de vivir preocupados? Porque las cosas van a ser añadidas con su debido tiempo y van a ser añadidas por Dios, porque Dios sabe lo que todos los cristianos y todas las personas que están con Él necesitan. Él lo sabe bien, Él lo sabe bien, Él lo sabe bien. Entonces mira aquí, en el 33 venden nuestras posesiones y dan limosna, que tienes que vender todas tus posiciones y dar limosna. Los discípulos deben estar comprometidos con ayudar al necesitado. Los discípulos tienen que estar comprometidos en ayudar a las personas que no tienen nada, a los necesitados. Las posesiones materiales que ahogan espiritualmente y no permiten ver la necesidad de otro no agradan al Señor. Se lo voy a repetir. Las posesiones materiales que ahogan espiritualmente, esas cosas ahogan espiritualmente y no permiten ver las necesidades de otros, no agradan a quién, al Señor. No agradan al Señor. Porque donde está el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. Mira cómo lo dice aquí en el versículo 34, que donde esté el tesoro de nosotros, ahí va a estar que el corazón de nosotros. Allí también estará vuestro corazón. En el uso bíblico, el corazón denota totalidad de la persona. En las cosas bíblicas, el corazón denota la totalidad de una persona. Si el tesoro está en los cielos, el corazón estará en donde, en los asuntos espirituales, las cosas de Dios. Por tanto, expresar emociones, anhelos, deseos de acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos hablar y debemos pedir cosas que sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que guardar nuestro tesoro en donde, en nuestro corazón. Tenemos que guardar nuestro tesoro en las cosas del cielo, no en las cosas materiales. Versículo 35. Estén siempre preparados y mantengan la lámpara encendida y sean semejantes a hombres que esperan que esperan a su Señor tan pronto como llegue y llame. Entonces dice aquí, estén siempre preparados y mantengan la lámpara encendida y sean semejantes a hombres que esperan su Señor que regresa de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. ¿Qué quiere decir? Siempre, siempre, siempre debe uno estar preparado. Eso, ¿a qué se refiere esto? Se refiere que el creyente debe estar siempre listo para cualquier tipo de acción. El creyente debe estar listo para cualquier tipo de acción. Esta metáfora y la de la lámpara indican la necesidad de estar en un estado de vigilancia y preparación. Vamos a ver lo que dice la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, preparen entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se le traerá en la revelación de Jesucristo.
Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo? Tenemos que estar preparados y mantener la lámpara encendida. Tenemos que mantener la lámpara encendida y esperar a que el Señor venga. Y el Señor va a venir. Entonces, cuando el Señor venga, que llame y llegue, nosotros le podemos abrir la puerta. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor, al venir, ahí velando, en verdad, les digo que ceñirá para servir y lo sentará a la mesa acercándose, le servirá. Mira lo que está diciendo aquí en el versículo 37, que es dichoso, que es buenaventurado aquella persona que están esperando al Señor, que están esperando al Señor y lo están velando. ¿Qué quiere decir velando? Velando es que están haciendo las cosas del Señor y esperando por Él. Y entonces, ahí en velando, en verdad, esa persona se será, digo que se ceñirá para servir y lo sentará. Entonces lo va a sentar esa persona, ¿no? En la mesa y acercándose a ellos, ¿qué va a hacer? Lo va a servir. Qué cosa más bonita que venga el Señor y nos sirva a todos nosotros, nos sirva a todos. Pero lo que le quiero decir una cosa, ¿no? De que el Señor Jesús vino para servir, no vino para ser un servidor. Entonces nosotros tenemos que tener esa alma, esa disposición de estar sirviendo las 24 horas del día. Y ya sea que venga la segunda vigía, o aunque aún en la tercera, y lo haya así, dichosos son aquellos siervos. Entonces, ¿qué va a hacer? Que no determina que si es en la primera o la segunda o la tercera. Pero si él viene y lo encuentra sirviendo y lo encuentra preparado para cuando él venga, va a ser, lo haya así dichosos van a ser aquellos que van a estar listos esperando a que el Señor venga. Versículo 39. Ustedes pues, ustedes pueden ustedes pueden estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entraran en su casa. También ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. Entonces está diciendo aquí, bueno, si uno supiera cuando un ladrón va a entrar en la casa, o uno está preparado porque ya uno sabe la hora, pero en contraste, la venida del Señor, no, nosotros no sabemos cómo estar, entonces nosotros tenemos que estar preparados para cuando llegue la hora. Cuando llegue la hora del Hijo del Hombre, vendrá la hora que nosotros no lo estamos esperando. Y yo quisiera que cuando Él venga, Él me encuentre a mí haciendo su voluntad. Y siempre estoy tratando de hacer su voluntad, pero muchas veces hago cosas que no son indebidas en el sentido de que no estoy haciendo su voluntad las 24 horas del día. Entonces yo quisiera de que Él me encontrara haciendo su voluntad todo el tiempo cuando Él venga. Versículo 41. Entonces Pedro dijo, Señor, ¿nos dice esta parábola a nosotros o también a todos los demás? El Señor respondió, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre su siervo para que a sus tiempos les dé sus reacciones? Entonces, ¿qué hace? Entonces Pedro dijo, Pedro siempre, usted sabe bien de que Pedro siempre estaba interesado en hacerle preguntas a Jesús y siempre estaba eh, en acción. Pedro siempre estaba en acción. Entonces, fíjate lo que hace aquí. Entonces le pregunta, ven acá, ¿eso es para nosotros o es para otras personas o para los demás? Entonces, mira lo que le responde Jesús. El Señor respondió, ¿quién es? Pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre su siervo. ¿Quién? ¿A quién va a ser?
¿Quién va a ser el mayordomo prudente? ¿Quiénes van a ser ellos, los discípulos? Entonces quiere decir de que está hablando con ellos, con los discípulos, para que su tiempo les dé sus reacciones. Entonces, prácticamente ya Pedro le está haciendo una pregunta, ¿para quién va a ser eso? ¿Qué le está diciendo? Y entonces Jesús le está contestando, le dice, ¿quién pues es mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre su siervo? Dice que va a ser a la persona, ¿qué cosa? El mayordomo que sea fiel y que sea prudente, que el Señor lo va a poner sobre sus siervos, para que su tiempo les dé sus raciones. Entonces, versículo 43 dice, dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Entonces el Señor aquí está diciendo, dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así, que lo encuentre haciendo así como haciendo la voluntad de Dios, que esté ayudando a los pobres, que esté pensando en el reino de Dios. Entonces, cuando usted está así, en verdad, les digo que lo pondré sobre todos sus bienes. Entonces, esa persona que está haciendo las cosas por Dios, está haciendo la voluntad de Dios, Jesús lo va a poner sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi señor tardará en venir y empieza a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, pero fíjate lo que va a suceder aquí ahora. Pero si esa persona está haciendo lo contrario, ¿qué cosa que está diciendo? Bueno, siempre está diciendo de que el Señor se va a tardar en venir, que no va a venir, que se va a tardar en venir. Y entonces, ¿qué hace? Empieza, ¿qué? A golpear a sus criados, a maltratar a sus criadas, empieza a comer y empieza a beber y empieza a embriagarse. ¿Qué va a suceder con esa persona? El Señor de aquel siervo llegará un día y cuando él no lo espera y a una hora que no sabe y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Entonces, ¿qué va a hacer con esa persona? ¿Qué sucede? Que el Señor, el amo, va a llegar y entonces lo va a ver haciendo esas cosas que son indebidamente. ¿Y qué va a hacer? Lo va a azotar severamente y lo va a asignar un lugar con los incrédulos. Lo azotará severamente y lo asignará un lugar con los incrédulos. Un amo tenía poder de vida y muerte sobre su siervo. Dios tiene poder sobre toda la humanidad y él solo tiene poder de la autoridad de separar a los creyentes de los incrédulos. Dios es el único que puede hacer eso. Entonces aquí se está refiriendo a Dios. Vamos a ver lo que dice el libro de Mateos, capítulo 25, versículo 32. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a uno de los otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Oh, versículo 48. No, versículo 47, versículo 47, versículo 47. Aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá que muchos azotes. Pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y el que mucho le han confiado, más le exigirán. Entonces, mira lo que está diciendo aquí, no sabía. ¿Por qué? El siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Qué quiere decir? Que si tú sabes las cosas de Dios y Dios te ha encomendado a ti a hacer cosas que tú debes hacer, ¿qué va a suceder? Que vas a recibir muchos azotes. ¿Por qué? Porque no te has preparado en la voluntad de Dios.
y no has obrado conforme a su voluntad. Pero el que no sabía que va a suceder, que el que no sabía, el que no sabía, no va a merecer, no va a tener un castigo tan fugaz o tan peor como el que sabe. ¿Por qué? Porque no lo sabía. Siempre va a ser castigado. A todo el que se haya dado mucho, le va a ser mucho más azotado. Se le va a demandar más, al que se le ha dado mucho, a esa persona va a ser demandado más, va a ser demandada más. Pero el que se le ha dado poco, no se le exigirá mucho, porque se le dio poco. Entonces, mira, el segundo lo hace por ignorancia. Sin embargo, la responsabilidad de todos los siervos es estar vigilante. Entonces, todos nosotros, todos los siervos deben estar vigilantes. ¿Para qué? Para cuando llegue la hora de que venga nuestro Señor a pedirnos cuenta, porque va a haber un juicio. Todos nosotros sabemos que va a haber un juicio y tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que nosotros estamos haciendo en el presente, en la forma en que nosotros estamos tratando a nuestros hermanos, a nuestros primos y a todas las personas. Todas las personas, cuando nos vean a nosotros, tienen que ver en nosotros la imagen de quién, de Jesús. Si nosotros no estamos haciendo eso, verdaderamente no estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ya yo voy a terminar esta clase y espero de que hayan tenido un bonito día y que tengan un bonito día y que Dios esté con ustedes, ¿ok? Así que ya yo voy a terminar esta pequeña clase y les deseo que tengan un bonito día y que Dios esté con ustedes. Bye.